este momento que me ayuden a dar la bienvenida a todos los que nos ven en línea. Denles un aplauso, dígales gracias por estar con nosotros. Tenemos una presencia algo fuerte ahí en redes, y si alguien nos está viendo y un día tienen vuelta por acá al sur de Texas, estamos en McAllen. No hay parques temáticos, no hay muchas atracciones, pero la gente es linda y vital, es increíble. Así que le vamos a invitar a que vengan a estar con nosotros un domingo y se la pasen de maravilla. Bien, hoy concluimos nuestra serie El Narrador. Ha sido una serie bendecida. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios durante esta serie? Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Hemos estado viendo las historias de Jesús y su magistral habilidad para contarlas. Este era uno de los métodos de enseñanza favoritos de Jesús. Y para la historia de hoy, sus discípulos son la audiencia. Y lo que diferencia esta historia de las otras que hemos cubierto en la serie es que esta tiene un tono profético. Es una advertencia divina sobre lo que está por venir. Les doy un poquito de contexto. Jesús está en medio de una conversación sobre el fin de los tiempos. Jesús predice que el templo será destruido y le dice a los discípulos que deben estar atentos a las señales del fin o la segunda venida de Jesucristo. Y este es el asunto. Al escuchar estas cosas debemos tener en cuenta de que Jesús está hablando con nosotros a través de ellos. Lo que vemos que Él habla con los discípulos en aquel entonces es un mensaje para nosotros hoy en día, que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Les dijo que estuvieran expectantes de persecución, de hambrunas, guerras, terremotos, falsos profetas. Les dijo que verían la multiplicación del mal y la pérdida del amor. Y luego dice: y cuando sea el momento adecuado, aparecerá en el cielo una señal, y el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre es Jesús, y vendrá cabalgando en las nubes. Luego, el gran final, los ángeles recogerán a los elegidos, es decir, a todos los que son salvos, a todos los que son llamados hijos de Dios. Pero los discípulos no estaban satisfechos. Querían saber más detalles sobre cómo y cuándo sucedería todo esto. Entonces Jesús comparte otra parábola, o comparte una parábola sobre una higuera. Y dentro de esa parábola Él dice: nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: no se preocupen tanto por estar informados, preocúpense por estar preparados. Se lo vuelvo a decir: preocúpense no tanto por estar informados, sino preocúpense por estar preparados. La gente a mí a menudo me pregunta: ¿por qué no predico más a menudo sobre la escatología? Y para los que no conocen ese término, se refiere a esa parte de la teología que abarca lo que es la muerte, el juicio, el destino final del alma, los últimos tiempos. Y mi respuesta de por qué no predico mucho acerca de estos temas, aunque es importante, pero mi respuesta es bastante simple y es doble. Número uno, la mayoría de ustedes, cuando llegan un domingo a la iglesia, llegan con situaciones urgentes del momento. A veces llega gente aquí con su matrimonio en ruinas, su salud en limbo, su fe hambrienta, su mente ansiosa y su corazón deprimido. Y un sermón sobre los 10 cuernos y las 7 cabezas de la bestia o el dragón del Apocalipsis no le va a servir a usted en este momento de dificultad. En segundo lugar, nadie sabe con certeza cómo se va a desarrollar todas las profecías. Cualquier persona que le afirme a usted saber la fecha, la hora y la manera exacta de la segunda venida de Jesucristo o el arrebatamiento, le está mintiendo. Y le digo yo: corra. Así se han formado muchas sectas. ¿Está conmigo? Jesús lo dijo repetidas veces: nadie sabe. Es más, Él dijo: ni el Hijo del Hombre ni los ángeles del cielo lo saben. Una vez más, su punto principal es que le interesa más que estés preparado que informado.
Y lo que hacemos cada domingo es tratar temas prácticos que te van a ayudar a estar preparado para la venida del Señor. No te sé decir cómo y cuándo exactamente, pero sí te puedo decir: prepárate, estate listo, arregla tu casa, arregla tu matrimonio, pon tu casa en orden, cuida de tu testimonio, ocúpate en tu salvación. Y para enfatizar este punto aún más, Jesús, en esta conversación con los discípulos, después de la higuera, cuenta 4 parábolas más, incluida esta en la que nos vamos a enfocar juntos. Mateo 25, versículos 1 al 13. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Tenga paciencia, son 13 versículos, pero para ustedes que poco han ejercido su devocional esta semana, ahorita los vamos a apoyar un poquito. Aquí se va a reponer, ¿sí? Dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta, a las bodas, y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también, dice Jesús, deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. El día de hoy vamos a enfocarnos en esta parábola para concluir esta serie, la parábola de las 10 damas de honor. ¿Alguna vez te has quedado a la orilla del camino sin gasolina? Si somos honestos, yo creo que casi todas las personas de edad para conducir pueden levantar la mano y decir: yo me he quedado sin gasolina. Yo tenía un muy mal hábito cada vez que conseguía un nuevo coche de correrlo. Yo quería saber cuánta reserva tenía el tanque. Entonces yo a propósito lo corría y me marcaba la E del espíritu. O sea, ya no tienes gasolina, estás en el puro espíritu. Y yo iba contando el millaje, cuánto me daba, porque pues de repente uno tiene que saber, ¿verdad?, para esas emergencias. Pero a veces me quedé, no me detuve a tiempo. La pregunta es: ¿por qué nos pasa esto? Es entendible que pasara hace algunas generaciones, cuando los indicadores de gasolina no eran del todo precisos y cuando no existían todas las luces y los sonidos de advertencia de los coches hoy en día. Hoy en día los autos hasta te hablan, ¿sí? Bajo nivel de combustible, fuel low. Y siempre es una voz de una mujer, como que nos están imponiendo a los hombres a obedecer la voz femenina, ¿no? Nos están entrenando. Mi camioneta hasta me pregunta si quiero que ella busque una gasolinera cerca de donde estoy. Y luego comienza una cuenta regresiva de cuántas millas te quedan. Y luego advertencias adicionales progresivamente urgentes, focos parpadeando, sonidos que indican que se te está acabando el tiempo. Todo esto se los explico para decirles que la mayoría de los que hoy se quedan sin combustible no tienen excusa. ¿Por qué entonces lo hacemos? ¿Cómo permitimos que suceda? Bueno, volveremos a esa pregunta al final de nuestro mensaje. Pero en nuestro texto no es la gasolina que falta, sino el aceite de oliva. El combustible en ese día que se usaba para las lámparas era el aceite de oliva. Y creo que descubriremos que las 5 damas insensatas o necias en realidad no se quedaron sin aceite,
la verdad es que nunca lo tuvieron, no estaban preparadas. ¿Alguna vez has visto esos memes en redes sociales que dicen tenías un trabajo? Y normalmente representan errores atroces cometidos por personas que tenían una tarea muy simple que terminar. Bueno, las damas de honor tenían un solo trabajo. Debían estar listas para salir al encuentro del novio a su llegada con sus lámparas encendidas y escoltarlo por las calles de la ciudad o del pueblo, alumbrando el camino hasta llegar al lugar de la boda. Pero vemos en la historia que 5 de ellas fracasaron terriblemente y quedaron fuera de la celebración. Quiero compartir contigo en los minutos que nos restan 5 declaraciones proféticas que yo creo Jesús nos está haciendo con esta parábola. Número 1, para los que toman apuntes, es esta: el rapto de la iglesia es inminente. Existe cierto debate sobre si esta parábola se refiere al rapto, a la segunda venida o al reinado milenial de Jesucristo al final de la tribulación. Muchos ni saben lo que acabo de mencionar. Pero independientemente de lo que sea, claramente es una referencia a los últimos tiempos, y las lecciones a aprender son relevantes de todas formas. Porque si tú estás listo para el rapto o el arrebatamiento, y ahorita voy a explicar, si tú estás listo para cuando Cristo venga por su iglesia, estarás listo para lo demás. Es más, hago un paréntesis aquí para avisar a todos que no están informados. Usted ahorita está sentado dentro de una iglesia cristiana evangélica loca que todavía cree y espera completamente que Jesús regrese por su iglesia. Yo sé que es un mensaje que no escuchas a menudo. Yo sé que muchos púlpitos evitan el tema, pero nosotros estamos creyendo las promesas de Jesús, que así como Él ascendió, también regresará en las nubes. Estamos creyendo en un Jesús que se profetizó desde el Antiguo Testamento su nacimiento. Luego Él mismo predijo su muerte y su resurrección. Y si estas cosas se han venido cumpliendo, más vale que lo crea, que también se va a cumplir la promesa de su segunda venida. Creemos que la iglesia será arrebatada y será a los cielos con Jesús. El rapto de la iglesia es inminente, y la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero el concepto se enseña claramente en las Escrituras. El término proviene de una palabra latina que significa, una palabra en latín que significa llevar, transportar o arrebatar. Y el rapto de la iglesia es el evento en el que Dios va a arrebatar a todos los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. En otras palabras, vendrá un momento en que Dios, siendo santo y justo, tendrá que juzgar al mundo, tendrá que juzgar la tierra. Pero la buena noticia es que nosotros somos parte de ese grupo selecto, redimidos por la sangre de Jesús, que seremos librados, seremos arrebatados antes de que venga ese gran juicio. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. Estar listo para este arrebatamiento, iglesia, implica una cosa muy importante, y eso es estar dentro del redil. Haber depositado tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario poner tu fe en Jesús como Señor y Salvador y nacer de nuevo a través de esa fe salvadora en Cristo. Y luego, junto con esa salvación, empiezas a ver en tu vida, y este es el recibo, este es el comprobante, esta es la evidencia de que realmente has hecho Jesús Señor. Comienzas a mostrar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. También empiezas a ver que se manifiesta en ti un deseo de santidad. Deseas vivir en santidad y deseas menos pecado en tu vida. Nadie es perfecto y Dios lo sabe,
pero sí debe de cambiar el patrón de vida. Ya no sigues en el mismo patrón de pecado. Vas a cometer errores aquí y allá y quizás todos los días, pero el patrón cambia porque se ha efectuado un verdadero cambio en tu corazón. Y también cuando eres salvo empiezas a sentir una urgencia por alcanzar a otros, precisamente porque tú sabes que Cristo viene por su iglesia, sobre todo a los que amas y a los que conoces. Y uno de los mejores pasajes que articula cómo se ven la gracia salvadora y la fe en la vida práctica de un creyente es Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Mire bien, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. En otras palabras, Jesús no pagó el más alto precio para que tú vivas una vida mediocre. Jesucristo no pagó el precio más elevado para que tú vivas alá y se va. Tú debes de estar comprometido con guardar tu testimonio, ocuparte en tu salvación y en las buenas obras para brillar la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora reside dentro de tu corazón. Una niña estaba en la clase de párvulos en la escuela dominical y salió confundida, fue a su casa y le dice a su mamá: estoy confundida porque nos dijeron que si queríamos recibir a Jesús en el corazón y yo lo recibí, pero en la clase también hablaron de que Jesús es más grande que el universo. Y dice ella: estoy confundida, dice la niña, porque si es más grande que el universo y lo acepté y está en mi corazón, no se trasluce, no se va a notar. Y sabe que la comedia está tan genial como la teología. El que realmente recibe a Jesús como Señor y Salvador se va a notar, se va a traslucir. La gente va a ver que hay algo diferente en ti. ¿Está conmigo? Entonces hay que estar listos porque el rapto de la iglesia es inminente. Número 2, otra declaración que creo que Jesús hace a través de esta parábola es que en el tiempo final la iglesia será dividida en dos grupos, nada más dos: los sabios y los necios. En la parábola, el novio es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo se describe a sí mismo como el esposo de Israel. En el Nuevo Testamento a menudo también vemos que Jesucristo es visto como el novio de la iglesia. Y la iglesia a menudo se describe como la novia de Cristo. Pero en esta parábola en particular, la iglesia está representada en las 10 damas de honor, porque hay un punto que Jesús quiere hacer a través de la parábola, y es este: que cuando Jesús regrese por su iglesia, no va a distinguir entre pentecostales, bautistas, católicos, metodistas, adventistas, luteranos, no sé cuántas más denominaciones hay. Pero Dios no va a distinguir entre denominaciones. Otra pregunta que la gente me hace a menudo es: pastor, ¿por qué plantaron ustedes una iglesia sin denominación? Una persona que quiso burlarse y criticar a la vez dijo: no tienen denominación, quiere decir que ustedes no creen en nada. Y le dije: no, hermana, lo que pasa es que no creemos que lo más importante cuando Jesucristo regrese es si levantas las manos o no en la adoración, si hablas en lenguas o no, si crees que viene antes o después de la tribulación o no. Nosotros creemos que lo más importante cuando Cristo venga es que estemos preparados. Y no queríamos barreras denominacionales. Si podemos unirnos al pie de la cruz y confesar que Jesús es Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que es el primogénito de los que durmieron y serán resucitados, entonces podemos poner todas las cosas secundarias a un lado, adorar juntos, vivir juntos en armonía, en comunión, animarnos unos a otros, sobre todo cuando vemos que el día del Señor se acerca.
Lo que más importa cuando Jesucristo regrese no será, hermano, la iglesia a que asistes o la doctrina que profesas. Lo que más importa cuando Cristo regrese será simplemente estarás listo. Y la historia deja en claro que en el tiempo del fin la iglesia será dividida en solo dos grupos. Todas esas denominaciones, todos van a encajar en uno de dos grupos: los sabios y los necios. Dile que está a tu lado, ¿a cuál grupo vas a pertenecer tú? ¿Sí? ¿Los sabios o los necios? Cuando Jesús regrese, finalmente no todos los que alguna vez lo llamaron Señor estarán listos. Una de las cosas que vemos en la parábola es que Jesús le presta mucha atención a la intimidad que tenemos con Dios, porque cuando rechazó a las insensatas, les dijo: no os conozco. Lo importante no es que tú conozcas a Dios, la importancia es que Dios te conozca a ti, que Él sepa quién eres tú. Porque en este país hay mucha gente que profesa ser cristiano. Estaba leyendo una estadística que el 70% de la población en este país se denomina cristiana. Y yo digo, ¿y cómo es posible entonces, si la mayoría somos cristianos, que estemos viendo en nuestro gobierno las leyes que se están promoviendo? ¿Cómo es posible que estemos viendo esta decadencia moral en la sociedad? ¿Cómo es posible que nuestros políticos estén defendiendo todo tipo de perversidad, si la mayoría somos cristianos? Y no me queda más que pensar que hay que distinguir entre cristianos sabios y cristianos necios. ¿Está conmigo? Porque muchos profesan a Jesús como Salvador. A nadie le molesta la idea de ser rescatado, que venga un Salvador y te rescate, sea tu Mesías. Pero a muchos sí les molesta la idea de un Señor que venga a gobernarte y que tengas que ajustarte y alinearte al señorío de Él. Y esa es la diferencia. Hay muchos necios que lo profesan solamente Salvador, pero los sabios son aquellos que dicen: no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Si la persona de Jesucristo me salva, los preceptos de Jesucristo me harán prosperar y cumplir mi propósito aquí en la tierra. Esa es la diferencia. ¿Están conmigo? En el tiempo final la iglesia será dividida en dos grupos: los sabios y los necios. Y la respuesta que debes responder, la pregunta a la que debes responder es: ¿de qué lado te encontrarás? ¿Los sabios o los necios? Y la respuesta se basa en otro elemento de la historia, que es el aceite. Diga conmigo: el aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la unción, es un símbolo de fuego, de pasión. La práctica se puede trazar hasta aquellos pastores en la antigüedad que derramaban aceite sobre las cabezas de las ovejas para prevenir que se metieran los insectos a las orejas, causando infección y hasta la muerte en algunas ocasiones. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo y pides que el Espíritu Santo te llene y te cubra, es lo que pasa: tú cuidas tus ojos, cuidas tus oídos de que entren, se infiltren filosofías, ideologías malvadas y perversas que vienen a corromper tu alma. Es necesario el aceite en nuestras vidas, es necesario buscar a Dios, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. Es el factor determinante para distinguir entre los que no están preparados y los que van a estar preparados. El aceite y el ardor es lo que diferencia a los sabios de los necios. Las 5 damas que tienen el aceite extra representan a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y que esperan ansiosamente la venida del Señor. Pero las damas insensatas, las necias sin aceite, representan a aquellos falsos creyentes que disfrutan de los beneficios de la comunidad cristiana, pero no hay una verdadera entrega, no hay un verdadero amor por Cristo. Es más, estos, su esperanza es que su asociación con los verdaderos creyentes: danos tu aceite. Al final
los traiga a ser parte del reino final. Esto, por supuesto, nunca es el caso. La fe de una persona en Jesús no puede salvar a otra persona. La salvación es individual. Necesitas el aceite en tu propia lámpara, necesitas el Espíritu en tu propia vida. Y déjame decirte por qué. Porque declaración número 3: viene una era de tinieblas sobre el mundo. Mateo 25, versículos 5 al 6 dice que como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Quiero que noten que todas se quedaron dormidas. Y la idea es hacer resaltar el retraso significativo del novio. Jesús no nos dice como parte de su historia la razón, el motivo de la demora, pero se supone que la demora era justificable. En lo que respecta, por ejemplo, a la venida de Jesús hoy en día, la Escritura dice esto, 2 de Pedro 3, versículos 9 al 10. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. No es lento, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Ese mismo capítulo nos dice que en estos últimos días seremos ridiculizados por esperar ese regreso de Cristo. Versículo 3. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Mire esto, hermano. Hay gente que se burla de nosotros porque Cristo no ha regresado. Lo han estado predicando por generaciones y no ha sucedido. Bueno, ¿cuánto más está cerca entonces la venida del Señor? Pero nos ridiculizan. Piensan que Dios es lento o mentiroso, pero lo que Dios nos dice: no, si he tardado es por amor a ustedes. Es por amor a ustedes, porque muchos de ustedes no tienen ni sus vidas ni sus casas en orden. Y les estoy dando tiempo para que se arrepientan. Les estoy dando tiempo para que se ocupen en su salvación. Les estoy dando tiempo para que se alineen al señorío de Cristo. Es por amor. Pero el día del Señor vendrá tan inesperadamente como la llegada de un ladrón. El ladrón no te avisa cuándo va a llegar. Cuando menos esperas, cuando menos sabes, te cae. Estamos viendo estos burladores desde ya. Y necesito decirles que esto es solo el comienzo de cosas peores que vendrán. Yo quiero que noten algo en la parábola. El novio apareció después de la medianoche. Y la medianoche no significa las 12 a.m. La palabra griega traducida aquí como medianoche simplemente significa la mitad, literal la mitad de la noche, o la hora más oscura de la noche. Y algo que deben saber es que la oscuridad en las Escrituras simboliza el pecado y la confusión. Diga conmigo: el pecado y la confusión. Escúchenme, porque estoy aquí para revelarles el esquema más actual del enemigo sobre nuestro mundo en esta hora de oscuridad. Y es el pecado por vía de la confusión. El pecado a través de la confusión. La cultura cae en una confusión cuando tanto ha rechazado a Dios, que Dios entrega a la sociedad a sus propios pensamientos, raciocinios y decisiones. Mire lo que dice Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Detener la verdad, hermanos, implica que tenemos la verdad. Pero el hombre a veces es tan soberbio que no solamente rechaza o detiene la verdad de Dios. Hoy en día hasta se creen más sabios que Dios. Y nos quieren forzar ideologías humanas, diciendo que nuestra fe es arcaica, que nuestras ideologías en cuestión de la familia, por ejemplo,
Son cosas de antaño que ya no aplican para el 2022. Entonces, ¿qué hace Dios a esta gente que se niega y que rehúsa y que es renuente? Dios los entrega a sus propias elecciones y los deja sufrir las consecuencias de esas elecciones. Y lo que vemos es un peor grado de perversión sexual cada vez. Es lo que está pasando en nuestro mundo. Le voy a leer estos versículos y dígame usted o no si no se parece al mundo actual. Versículo 24, Romanos 1. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, mire, empezó en el corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. El ídolo más grande que tiene este país es el sexo. Algo que debe ser hermoso, sagrado, algo que Dios creó y es un regalo dentro de los confines del matrimonio. Sin embargo, este mundo ha idolatrado el sexo y lo ha puesto por encima, le ha dado más importancia que a Dios, le ha rendido culto. Este mundo está idolatrando lo creado en lugar de al Creador. En Estados Unidos esto comenzó en la década de los 60 con lo que se denominó apropiadamente la revolución sexual. ¿Cuál era la revolución sexual? Era un movimiento social que desafió, contradecía los códigos tradicionales de comportamiento relacionados con la sexualidad. En particular, atacaban la idea que el sexo debía reservarse para la institución sagrada, monógama y heterosexual del matrimonio. Y en la revolución sexual de los 60 se empezó a promover el sexo casual o libre y finalmente se convirtió en la norma. Y después de la revolución sexual, en este juicio de Dios, cuando Él abandona la sociedad a su propia concupiscencia, después de la revolución sexual viene una revolución homosexual. Versículo 26, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esto lo hemos visto en Estados Unidos a lo largo de los últimos 40 años. Y de hecho la nación sufrió el castigo con la epidemia del SIDA que de alguna manera impactó tanto en los 80s, en los 90s y muchas otras enfermedades que desde entonces se han desarrollado a través de la transmisión sexual. Y debido a que esta nación conoció a Dios y lo rechazó, ahora estamos entrando en la tercera fase de este juicio, versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Si usted sigue leyendo el pasaje, dice que incluso se inventarían nuevas maneras de pecar, porque el pecado así es, nunca te sacia. Siempre te pide algo más y siempre te lleva a un grado de perversión mayor. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensaste ir, te detiene más tiempo de lo que pensaste estar y te cobra más caro de lo que estabas dispuesto a pagar. El pecado así es un engaño y va de mal en peor. Noten que primero se pudre el corazón, empezó en su corazón y luego se dieron sus cuerpos a la perversidad. Y luego la mente se trastorna. En este último versículo, sus tontos razonamientos. Otra versión dice sus mentes reprobadas. Esa palabra tontos o reprobados simplemente significa no funciona. Literal, una mente que no funciona. Quiere decir que la gente no piensa bien. Hay un cortocircuito en su manera de pensar. Los cerebros de las personas no siguen los caminos que deberían. Esa palabra tontos o reprobados literalmente significa locura. Diga conmigo locura. Y se pregunta usted, pastor, ¿a qué se parece eso? Esa locura. Lo estamos viviendo actualmente.
¿Quiere que se los describa? Vivimos en una sociedad, por ejemplo, donde los heterosexuales buscan divorciarse en la corte, mientras los homosexuales buscan casarse en la iglesia. Es locura. ¿Sí o no? Los cristianos ya están buscando cada pretexto para dejarse y divorciarse. Han perdido el temor de Dios. Y los perversos quieren tratar sus compromisos y sus matrimonios como algo sagrado. Estamos al revés. Es locura. Vivimos en una sociedad donde las personas que se oponen a la caza de animales a menudo están de acuerdo con abortar bebés. Es locura. Una sociedad donde la gente dice defender los derechos de la mujer, pero ni saben definir la palabra mujer. Una sociedad donde el apoyo psicológico a quien quiere transicionar a la homosexualidad o al transexualismo es gratis, pero el apoyo psicológico a alguien que quiere dejarlos es un delito. Una sociedad donde un niño de 12 años no puede comprar medicamentos para la tos, pero un niño de 9 puede obtener bloqueadores de la pubertad de forma gratuita. Es locura. Vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión se considera violencia y la violencia se considera libertad de expresión. Una sociedad donde ya no existen 2 géneros, existen 64 y no sé cuántos más se van a sumar. Y se siente la tensión en la sala porque hay muchos que no quieren hablar desde los púlpitos de estos temas, pero es la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si nosotros no levantamos la voz, si nosotros no nos paramos firmes en estas convicciones, en estos valores divinos, en estas virtudes, en estos principios bíblicos, nadie lo va a hacer. Somos la única esperanza del mundo. Así es exactamente como se ve una mente necia y reprobada, literalmente locura. Y lo que es peor es que el gobierno también contribuye a esta locura, al legislar, haciendo leyes que defienden este tipo de locura. Hermanos, amigos, se está poniendo muy oscuro allá afuera. Las personas están confundidas, ansiosas, deprimidas y suicidas. ¿Por qué? Porque no puedes ver en la oscuridad. Es lo que hace la oscuridad. En la oscuridad no puedes caminar sin tropezarte. En la oscuridad no puedes caminar sin golpearte. En la oscuridad pierdes el balance. Y es lo que está pasando en la sociedad. Todos los referentes sonoros y morales están siendo desconstruidos. Y por esa desconstrucción de los valores y la fe, la sociedad está siendo destruida. Y se pone peor. Otra declaración que está haciendo el Señor, número 4, es que muchos en la iglesia dormirán. Muchos van a estar dormidos mientras todo esto sucede. Note que todas las damas de honor se durmieron. Todas, no solamente las necias. Las que tenían aceite también se durmieron. Esta es una advertencia porque el enemigo sabe que la iglesia no puede ser derrotada. Te tengo una buena noticia. Tú que eres parte de la iglesia nunca serás vencido. Satanás conoce la declaración que hizo Jesús, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Sabiendo esto, Satanás entonces recurre a su plan B. Él sabe que si no te puede matar, te puede adormecer. Satanás sabe que una iglesia que está dormida funciona de manera muy parecida a una que está muerta. Si tú pones a un muerto y un dormido acostados el uno al lado del otro, van a parecerse mucho. Inactivos, sin vida, impotentes, inútiles, ociosos. Y creo
que hay dos anestesias primarias que Satanás está usando para poner a la iglesia a dormir: la falta de coraje y el exceso de distracciones. La falta de coraje o valentía y el exceso de distracciones. Muchos en la iglesia están siendo silenciados por el temor, el miedo. Les falta coraje. Lo vimos durante los cierres debido al COVID. No entiendo, quizás fue lo más prudente que pudo haber ocurrido, pero a la misma vez demostró que todo lo que tienen que hacer es mencionar otra amenaza la próxima vez que quieran cerrar las iglesias. Lo único que tienen que hacer es decirle a los creyentes que no pueden reunirse para adorar, no se pueden congregar porque es perjudicial para ellos o por el bien de la sociedad, y muchos van a doblegarse ante esos mandatos. Nos quieren meter temor para callarnos, para apagar la lámpara, para descuidar el aceite. En esta misma línea también tienes la cancelación cultural. Si te atreves a oponerte a cualquiera de las locuras morales que mencionamos anteriormente, serás etiquetado como intolerante, un fanático, extremista. Intentarán cancelarte y silenciarte, te perseguirán, te enjuiciarán si es posible. Y muchos creyentes se han callado y se han doblegado y han apagado sus lámparas porque temen ofender a la gente, temen las consecuencias de ser etiquetados intolerantes. Y no estoy sugiriendo que debes ser un cristiano fastidioso y antagónico a propósito. Créeme, con simplemente poner tu fe en Jesús te vas a invitar a muchos haters. Nada más con eso. No te busques más adrede. Pero muchos de nosotros, al tratar de no ofender a las personas, estamos ofendiendo a Dios. Por no querer ofender a otros, estamos ofendiendo a Dios, abandonando nuestras convicciones, callando nuestra voz, poniendo nuestras lámparas debajo de la mesa, cuando hemos sido llamados a ser una ciudad sobre la colina, sobre el monte que alumbra. No puedes seguir callada, iglesia. No puedes seguir escondiendo tu llama. No puedes seguir ocultando tu luz. Hay otra anestesia que es el exceso de distracciones, específicamente el entretenimiento. No es raro hoy en día que la gente se quede dormida con el teléfono en la mano y que se despierte con el teléfono en la mano. Te sientes incompleto cuando te das cuenta: ¿dónde está mi celular? Entras en pánico. Nos hemos vuelto tan dependientes que no podemos funcionar sin ellos. No podemos ni sentarnos en un semáforo en rojo durante 20 segundos sin tomar el teléfono y desplazar. Tenemos todo tipo de chats y redes sociales, entretenimiento y videos y fotos y maratónicas de nuestras series favoritas en Netflix. Y no me malinterpretes, nuestros teléfonos son herramientas muy útiles y todos necesitamos distracciones y entretenimiento momentáneos y saludables para descansar la mente. Pero en exceso te está robando tu propósito, te está arrullando a dormir, te está desensibilizando, está apagando tu fuego. Satanás sabe que no te puede destruir, entonces te querrá distraer. Escúchame bien, si no te puede destruir, te querrá distraer. De cualquier forma logra su propósito. Pero yo le agradezco a Dios que Vital no es una iglesia dormida. Bueno, algunos de ustedes sí están dormidos, pero Dios te trajo esta mañana para sacudirte y para despertarte y para decirte, Romanos 13:11, ya es hora de que despiertes del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Les dije 5 y termino. Aquí va la quinta. La última declaración que creo que Jesús estaba diciendo proféticamente es esta: de que viene un despertar espiritual. Esta es la esperanza, iglesia. Viene un despertar espiritual. Fue el grito: viene el novio, que despertó a las 5 damas sabias.
Y este es tu grito, Iglesia Vital. Estoy aquí para recordarte que el novio viene. Jesús va a regresar. Es hora de despertar y correr a las calles, encender nuestras antorchas y dejar el aceite fluir. No seremos negados, no seremos silenciados, no apagaremos la luz. Seremos hallados por Él listos y entraremos y participaremos en la fiesta. Mientras tanto, nuestras lámparas arderán para Él, porque si una iglesia dormida es fría, una iglesia viva arde en llamas. Una iglesia dormida se estanca, pero una iglesia en llamas se extiende. Una iglesia dormida se extingue, pero una iglesia en llamas revive. Una iglesia dormida se vuelve histórica, pero una iglesia en llamas hace historia. Y acepto que no sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí sabemos la hora y el día de nuestro despertar. Dios me trajo para decirte: hoy es tu día, iglesia. Esa hora es aquí. Levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la luz siempre vencerá a las tinieblas. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Levanta tus manos, abre tu corazón y con tu adoración arde por Él. Canta, adora, arde por aquel que lo merece todo. El que merece toda la gloria, el que merece toda la honra, el que merece toda la alabanza.